Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la jornada anunciada sobre el análisis de las comisiones bancarias, su control y análisis, y en relación con una materia que afecta a toda la sociedad, a la ciudadanía, pues todos los consumidores tienen cuentas verdaderamente bancarias o más o menos en su vida actúan con productos bancarios. Yo no quiero hacer esto muy largo porque el tiempo nos apremia y simplemente voy a presentar a la directora general de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, doña Silvia Ordiñaga, que es la que va a hacer la introducción de la jornada. Bueno, Silvia. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y bueno, mostrar nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción de poder estar hoy aquí compartiendo con la Unión de Consumidores pues el desarrollo y la organización de esta jornada con este tema tan actual y tan necesario para el reciclaje, la formación y el conocimiento de todos los consumidores y consumidoras, pero especialmente de los profesionales que se encargan de la defensa de los mismos, ¿no? Yo creo que todos ustedes conocen que bueno, en la Comunidad Valenciana la Dirección General de Comercio y Consumo, integrado en la Consellería de Economía, pues es el organismo competente para velar por la seguridad, para velar por la salud y para velar por los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios en el ámbito territorial de nuestra comunidad y por supuesto siempre en línea con las exigencias y los estándares tanto constitucionales como los estándares de la Unión Europea, ¿no? Saben también ustedes que desarrollamos nuestra actividad totalmente en coordinación y en cooperación y en colaboración, tanto con las asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios, cuyo aquí tenemos al secretario general de UCE, que es la organización convocante y organizadora de esta sesión formativa, y que además hoy concretamente pues hemos tenido ocasión de coincidir esta mañana en el seno del Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunitat, que es el seno de participación y donde se plantean muchos temas relacionados con la defensa de los intereses y consumidores, ¿no? Y luego, por supuesto, también trabajamos de forma conjunta, no solamente con las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios, sino también con los ayuntamientos, la administración local, a través de las OMICs, Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Nosotros entendemos que esta cooperación interinstitucional pues permite mejorar absolutamente todas las prestaciones, darles más calidad y en definitiva pues promover acciones coordinadas y aprovechar al máximo pues los recursos que implementamos. Tenemos un programa presupuestario de soporte y de apoyo al sector y en este sentido pues entendemos que esta jornada también plantea y es parte de los mismos, ¿no? La protección del consumidor se fundamenta o se desarrolla fundamentalmente pues en tres patas o en tres tipos de actuaciones, ¿no? Por un lado, los temas relacionados con las reclamaciones y la resolución de esas reclamaciones de nuestros consumidores y usuarios, que ya puede ser por la parte de la vía sancionadora o por la parte del arbitraje de consumo, donde participa UCE activamente, y me consta que algunos de los profesionales que aquí se encuentran pues también lo hacen con la mediación y el arbitraje de consumo. Luego se basa también en todo lo que es la vigilancia en la seguridad de los productos mediante justamente la actividad de control de mercados y la actividad inspectora, y luego tenemos una parte importantísima que es todo lo relacionado con la educación en materia de consumo, la formación y la información, porque entendemos que los ciudadanos y ciudadanas pues son titulares de unos derechos, evidentemente como consumidores y usuarios, pero también son responsables en las decisiones que toman de consumo, ¿no? Y en este sentido pues entendemos que el consumidor pues dispone de una serie de instrumentos para la protección de sus derechos, que los puede hacer uso directamente o a través de sus representantes y de quien lo tome, ¿no? Nosotros entendemos que este papel es fundamental el que el consumidor esté informado, el que el consumidor conozca qué adquiere, qué compra, y en este caso, pues en el día de hoy, en esta jornada específica sobre análisis justamente de las comisiones bancarias, con ese concepto, coste, licitud, temas abusivos y en definitiva todo lo que es el control extrajudicial y judicial que se puede hacer, pues lo que vemos es que si hablamos de las reclamaciones y las denuncias presentadas, pues normalmente el sector financiero o bancario, los productos bancarios, pues son prácticamente los
casi yo diría los segundos. Es verdad que hemos tenido también otras cuestiones relacionadas con el sector que en estos últimos años ha hecho que suba, pero prácticamente después de las telecomunicaciones, pues el tema bancario pues es uno de los que más denuncias y reclamaciones tenemos, ¿no? Y trabajamos. Y entonces pues vemos especialmente acertada el desarrollo de esta jornada o de esta sesión que hoy se va a hacer, y que de alguna manera pues agradecemos también y valoramos pues la selección de los dos ponentes, tanto el primero, que es don Vicente Cuñatedo, que es catedrático, es mérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia, y que va a hablar de los costes, el concepto costes y la licitud de estas comisiones bancarias. Y luego, pues por supuesto, la segunda ponencia del control de la licitud, de las cláusulas abusivas y de las propias comisiones bancarias, que lo hará don Salvador Vilata, magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia. Yo les invito a que de verdad participen, que no sea una mera monólogo o ponencia directa de aquí, sino que intervengan, que haya un diálogo y que en definitiva haya un verdadero acceso a toda la información y a todo el conocimiento que se puede aquí plantear. Y en ese sentido, pues desearles que sea muy útil la jornada. Nosotros también, si luego sale algo en la rueda de preguntas o de cuestiones, pues también han venido dos compañeros de la Dirección General, Gemma Ferrer, que es la responsable del arbitraje de consumo, y Bernardo Rosell, que es también el responsable y gran experto en todos los temas de control de mercado y de estos temas y de control de inspección, y también quedan a vuestra disposición. Yo me voy a tener que ausentar, pero ellos están aquí para cualquier tema que salga. O sea que muchas gracias, y ahora cambiamos la mesa y ya suben los ponentes. Muchas gracias, Silvia, y ahora que puedan subir los ponentes. Pues os dejo, me sale mal. Aquí. Natalia. La luz de aquí de arriba para poder ver las ponencias, porque no hay suficiente. No sé, no sé si hay o no. ¿Se lo puedes decir? Bien, pues como seguimos con el programa, y vamos a dar el turno de palabra a don Vicente Cuñat, y después sería don Salvador Vilata. Es decir, que el coloquio, las intervenciones o preguntas serán al final y se recogerán por escrito, que las tamizará Justo Pascual, abogado que está y colabora con nosotros, con la Unión de Consumidores en esta materia. Cuando quieras, Vicente, comenzamos. Bueno, ¿ves bien o esperamos a la luz? No, empiezo antes. Un momentito que me ponga aquí el tiempo para convencer. ¿Hay que encender aquí? Sí. Ahora, ya. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento en primer lugar a la Unión de Consumidores, en cuyos actos me siento siempre como en casa, porque en casa me encuentro siempre cuando en esta unión me hallo. Y enunciar simplemente que respecto del problema que se ha elegido para esta jornada, mi exposición pretende, de acuerdo con los organizadores, hacer una reflexión sobre las líneas generales del problema, sin hacer ningún descubrimiento, pero sí tratar las comisiones en la actividad bancaria como lo que son, una realidad a veces conflictiva, y en consecuencia parece oportuno que comencemos con algunas ideas generales sobre su concepto y función, que todos conocemos pero que a veces no tenemos presentes, para desde la regulación actual señalar algunas de las deficiencias que me parecen esenciales. Desde ella finalizaremos la exposición con algunas sugerencias
sobre lo que creemos que podría ser un régimen futuro desde una perspectiva general y muy especialmente desde la perspectiva de los consumidores, siendo consciente que cuando se hacen proposiciones de ley referenda es una y pueden haber otras soluciones mejores que la que se pueda impulsar por mi parte. Para centrar el problema hemos de partir del concepto general que jurídicamente determina a la comisión como precio de una actividad. En sentido estricto, un hecho que incida en un contrato que no comporte actividad de quien pretende cobrar una comisión no puede generar una comisión. Un simple hecho, por ejemplo, la falta de pago de un efecto o recibo, que no consista en una acción de quien pretende cobrar la comisión, no justifica esta, aunque el hecho tenga incidencia en el cumplimiento del contrato. Además, hay que distinguir la comisión de los gastos. Estamos hablando de conceptos que damos por bien sabidos, pero que a veces no manejamos bien. Los gastos son la retribución de los costes de una acción que ha realizado quien pretende cobrar los gastos. Los gastos no son precio de una acción, como la comisión, sino costes de quien realiza la acción y de alguna forma tienen un germen fundamentalmente indemnizatorio, aunque no cabe excluir que sean instrumento también para beneficiarse por parte de quien ha hecho esos gastos o de quien los ha anticipado definitivamente. Es curioso que la Ley de Servicios de Pago, tan difícil de leer y que tanta preocupación despliega sobre determinadas informaciones, no contiene una definición de dos conceptos que están implícitos en dichas operaciones, como son la comisión y el gasto. Y es curioso que, como se habla a veces de gastos repercutibles, incluso establece parámetros para fijar el importe de los gastos, cosa que en nuestro derecho no existe para las comisiones, pero sí para los gastos en el ámbito de la Ley de Servicios de Pago. Dice en el artículo 19, apartado 3º, que estos gastos, se está refiriendo a los de información, serán adecuados y acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago. Está aquí recogiendo la idea que decíamos antes. El gasto es algo que se ha ocasionado como coste anteriormente y que repercutimos en el cliente. Pues bien, las comisiones, que hemos visto que son otra cosa distinta, son el precio de una acción, constituyen un problema común a muchos ámbitos, pero muy especialmente en el ámbito bancario respecto de todos los contratos que implican gestión. Desde un punto de vista teórico, estaría justificado el cobro por cualquier apunte que se realice, por ejemplo, en una cuenta corriente o en una libreta de ahorro. Jurídicamente sería posible. De hecho, cuando se cobra por las entidades de crédito una comisión de mantenimiento, por hablar de las cuentas corrientes, nos están cobrando por los apuntes que en ellas generamos, si bien algunos de ellos se entienden incluidos en este precio, recibos domiciliados, imposiciones y extracciones, y otros son cobrados aparte, ingreso de efectos cuando la cuenta no reside en la misma sucursal, transferencias, cobro de recibos, etc. Hay ejemplos de todas las naturalezas. No es dogmático lo que acabo de decir. Si tuviésemos que sintetizar una norma básica para las comisiones, la podríamos hallar en un precepto que yo he criticado muchas veces en la Orden Ministerial de 1989 y que está reproducido más o menos en la actual Orden de 2011 sobre protección de la clientela bancaria. Y es un párrafo que dice: solo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente, y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. Yo siempre decía, uno es muy viejo explicando cosas de bancario, que esto era una perogrullada porque esto está en el Código de Comercio y en el Código Civil y está en todos los sitios. Lo que pasa es que decía con mala idea que seguramente el Ministerio en 1989 pensaba que los bancos no cumplían estrictamente este principio y por eso se lo recordaba en la orden ministerial. En la orden ministerial actual está el texto que acabo de leerles. En la anterior, en la del 89, se decía: en ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente.
Las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos. En definitiva, lo mismo, pero allí era más admonición, más decirle, oiga, no se pasen, Ahora tiene carácter más de norma general, pero el contenido es el mismo. Este texto, que no es más que una consecuencia de la aplicación de los principios generales que rigen los contratos, se fundamenta en una idea que no está explícita en ella, pero que nuestros tribunales comienzan también a aplicar, que complementa su dicción y que me permitiría formular diciendo: no basta que se haya pactado una comisión, sino que ésta, para ser lícita, requiere que responda a un hecho o actividad efectivamente realizado, por cuanto la causa jurídica de la comisión no está en el pacto, sino en la gestión o hecho que retribuye. Porque causa jurídica, esto es, licitud de la prestación, hay que tenerlo claro, no está en el hecho de que pactemos con el banco que se podrá cobrar, sino que se haga aquello que motiva que se pueda cobrar. Esta idea, que resulta básica para entender los problemas que plantea el actual uso de las comisiones en el ámbito contractual bancario, ha sido implícitamente y reiteradamente expuesta por el Servicio de Reclamaciones del Banco de España como guía de lo que debe entenderse como buena práctica bancaria. Sin duda, la regulación de las comisiones es uno de los temas básicos en la memoria del Servicio de Reclamaciones, y así me permito reproducir un texto que en dicha memoria se contiene. Una de las cuestiones más relevantes en el ámbito de la prestación de servicios bancarios, que tradicionalmente ha sido objeto de regulación detallada en la normativa de transparencia financiera, ha sido la relativa al establecimiento por parte de las entidades de comisiones por los servicios que prestan como precio de estos, y la información que han de prestar o poner a disposición de los clientes con motivo de las relaciones que establezcan en relación con ella y con sus eventuales modificaciones, así como también las obligaciones de remisión de información al Banco de España, etcétera, etcétera. Y sigue. En la regulación, se refiere a la actual regulación. Actualmente en vigor no se prevé la obligación de las entidades de registrar previamente en el Banco de España las comisiones que podrán cobrar por las operaciones bancarias, ni que tengan carácter de máximo, lo resalta porque antes sí la tenían. Pero subsiste la necesidad de mantener una información pública sobre las comisiones que habitualmente percibidas por operaciones y servicios más frecuentes deberán haberse formulado de acuerdo con las instrucciones del Banco de España y de la Circular 5/2012, etc. Como vemos, es un tema que preocupa, un tema que tiene actualidad en esta memoria del Banco de España. El contenido de esta regulación a la que hace referencia el Servicio de Reclamaciones, a mi modo de ver, no resuelve el problema, no lo resolvía tampoco en la regulación anterior, y por ello valdría la pena que citáramos algunas de las cuestiones y problemas para ver después qué proposiciones cabe formular sobre ellos. Para esta exposición de problemas he elegido seguir el cañamazo de una sentencia que me proporcionó Pablo Pajín de 24 de marzo de 2014 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que está además en el librito, en el ebook que se ha repartido. O que se repartirá. O que se repartirá, perdón. Bueno, que yo sí que la sentencia la podrán ustedes también consultar directamente. Yo lo que he ido es picoteando de aquí y de allá en lo que me convenía para contar las cosas. Quiero decir, no voy a analizar la sentencia ni cosa parecida, sino a utilizarla como eje para mi explicación. Esta sentencia, que se plantea el problema de una serie de comisiones, entre las cuales uno de los ejes fundamentales es las comisiones que pretenden generar un banco por falta de pago de un documento que ha sido sometido al contrato de descuento, dice, para plantear algún problema de las comisiones de las que allí se habla, que aun soslayando lo expuesto y admitiendo que fuera convenida una comisión de devolución, porque se discutía si había comisión de devolución o no en el caso de falta de pago, una cuestión de devolución en todos los casos que ha sido cargada, la entidad bancaria demandada no prueba remunere un servicio adicional o no efectivamente prestado. Y en este sentido, dice, hay que reiterar resoluciones anteriores y lo que se dijo, entre otras cosas, en un acuerdo de la audiencia en que se unificaba el criterio
y en donde, sumándose a la línea mayoritaria seguida por las audiencias provinciales, entendía la ausencia de causa de las comisiones de devolución o impago en las pólizas de cobertura de descuento de efectos y documentos, a salvo que remuneren conceptos, servicios prestados o gastos habidos a consecuencia de los mismos y no incluidos ni previsibles en las gestiones de cobro e intereses de descuento estipuladas. Por lo tanto, no basta el hecho de que haya dejado de ser satisfecho, sino que tiene usted que decirme qué otra cosa ha generado para que efectivamente tenga usted que cobrar algún precio más aparte del que ya cobró. Y sigue, insisto, utilizándolo como cañamazo. Hablando ya de otras comisiones, también se gestiona el problema dentro de la sentencia, plantea el problema de las comisiones de apertura de cuentas corrientes que se conectan también, en este caso, con el contrato y con el crédito que se daba a través del contrato. Si bien pactadas las comisiones de apertura, no ha de proclamarse de modo general su carencia de causa, porque tienen causa, por la apertura, toda vez que remunera un servicio que no ha de presumirse gratuito, sí ha de cuestionarse su alcance en aquellas cuentas que son aperturadas a los solos fines de dar de dar servicio a otras operaciones, como en su caso el préstamo o crédito, cuentas indispensables para el servicio. Iguales consideraciones han de predicarse de las comisiones de administración y mantenimiento de los préstamos. Y concluye: en conclusión, la justificación jurídica del cobro de una comisión solo se dará cuando retribuya una acción o actuación de quien pretende cobrarla. La idea que anteriormente decíamos. A ello hay que añadir que su justificación, la justificación de la comisión, no resuelve el problema de su importe, que debe ser ajustado a la naturaleza de la gestión que realiza, y por ello, en muchas ocasiones, es inadecuado que su importe se fije en proporción al crédito o la deuda gestionadas, por cuanto la gestión es igual cualquiera que sea su importe. Son libres las comisiones, pero lo que es muy discutible es que determinadas comisiones que retribuyen un hecho que es idéntico, sea cual sea el importe del montante con el que hacen referencia, se cobren por porcentaje. Y usted, es que si retribuyo una acción que es idéntica para 1 millón y para 100.000, no está nada claro que tenga que ser el precio distinto en un caso o en otro. No digo soluciones, planteo simplemente el problema. Desde esta determinación de los principios y de algunos problemas y su aplicación, creo que vale la pena hacer algunas consideraciones de por qué se configura el problema de las comisiones bancarias con los caracteres que lo conocemos actualmente. El problema bancario de las comisiones, a mi parecer, está vinculado con la práctica de trocear los rendimientos que el banco intenta obtener con su actividad. De modo que el precio que obtenga por sus relaciones con el cliente no está representado por una o varias sumas explícitas, incluso en el contrato, fijadas de modo unitario para las prestaciones propias del contrato, sino por un conjunto de retribuciones que se pactan al celebrar el contrato, algunas de las cuales se generan por su simple celebración y cumplimiento, comisión de mantenimiento en la cuenta corriente, y otras se generan si se usa de algún servicio de los que son propios del contrato, cobro de efectos u otros semejantes. Esta consideración la creemos especialmente razonable y fundada en los contratos más usuales entre banco y cliente consumidor, como ocurre con la cuenta corriente bancaria, y tal vez resulte menos llamativa dentro del conjunto de las retribuciones en otros contratos más profesionales, como el de descuento, el de factoring, o el de confirming o la gestión de carteras. El problema surge en ocasiones, tanto en unos como en otros, cuando en el precio del contrato, que puede revestir la forma de interés o comisión, no se entienden incluidas gestiones que son esenciales al contrato y pretenden cobrarse por separado prestaciones que están implícitas en la propia naturaleza del contrato y que su retribución debería estar incluida en la que se pacta para el contrato. Este problema de las retribuciones por actos que son esenciales al contrato, pactadas de forma diferente del precio general del contrato, dicho en términos así muy elementales,
Es un problema que también ha abordado el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Entre otras cosas decía: este servicio considera que no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento y o administración cuando las cuentas se mantienen con la finalidad de ser utilizadas exclusivamente para abonar los intereses de un depósito o para dar servicio a un préstamo. De modo que, aunque ésta fuere pactada o impuesta, conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación, apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad, que ésta le impuso en interés propio, siendo claramente contrario al principio de reciprocidad y a las buenas prácticas y usos bancarios, y si ella fuera determinada por la voluntad del interesado, apelando al pacto, carecería de causa, esto es, no es causa suficiente el que se haya pactado. Incluso se planteaba el servicio la superación de los estándares mínimos de información y transparencia en relación con esta cuestión, cuando decía: si las entidades negaran la gratuidad a este canal de pago, podrían habilitar alternativamente cualquier otro procedimiento para que los prestatarios pudieran hacer los pagos sin coste alguno, como transferencia a una cuenta habilitada a tal fin, domiciliación en cuentas abiertas en otra entidad, etc. De no ser así, deberían informar del coste a soportar en el momento de la contratación. Aquí ya se mezclaba, no sé si con mucha claridad, el tema de lo que es el pacto con el tema de si estaba o no justificado el pedirlo en determinadas circunstancias, cuando se obliga a que se realice un contrato vinculado al fundamental, que además es esencial para el contrato fundamental, porque el fundamental no funcionaría sin él. Pensemos en el crédito en cuenta corriente, que no puede funcionar sin la cuenta corriente. El sentido de la opinión del Servicio de Reclamaciones sobre esta misma cuestión, sin embargo, ha tenido que variar, al menos respecto de los préstamos hipotecarios, tras la orden de 2011 y la circular que lo desarrolla. Ha conducido a que la opinión del servicio sea ahora diferenciar entre los contratos anteriores y los posteriores a la orden. Voy a citar, en este caso también textualmente, porque es declaración del servicio y la tengo por escrito, dirigida a un reclamante al servicio. Lo que se entiende es una resolución que, por otra parte, también ha sido publicada ya en Internet, en muchas páginas y toda la historia, y lo que quiero es resaltarla, como veremos luego, para tomarla como piedra de toque de algunos de los problemas que plantea nuestra actual regulación, tanto en su contenido como en la forma que reviste. Dice en estos momentos el servicio que la circular 5/2012 del Banco de España sobre transparencia de servicios bancarios y responsabilidad de la concesión de préstamos expresamente establece en su norma sexta, apartado 2.5j, y reproduce la norma. No se la voy a reproducir porque es larga y tampoco tiene mayor importancia. Pero a la vista de esta norma, que es el desarrollo del precepto de la orden ministerial, en donde se plantea que, lo veremos ahora, cuando se pacte una comisión por cuenta corriente como consecuencia del préstamo hipotecario, esa comisión no podrá modificarse, insisto, como consecuencia de esa determinación, dice: los préstamos formalizados con posterioridad a la orden, o en aquellos que hubiesen sido objeto de modificación con posterioridad a dicha fecha, se podrá cobrar comisión de mantenimiento de las cuentas vinculadas a los préstamos hipotecarios, aunque se utilizaran exclusivamente para la gestión del mismo, siempre que se cumplan con las exigencias establecidas en la nueva normativa, y nos reproduce aquí esas exigencias. Por el contrario, dice: en los préstamos hipotecarios formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de la orden de 2011 y que no hayan sido novados con posterioridad a dicha fecha, las entidades deben conformar su actuación al criterio tradicionalmente mantenido por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, al nombre actual del Servicio de Reclamaciones, según el cual no es posible el cobro de comisiones en las cuentas vinculadas a préstamos hipotecarios, siempre que éstas se usen única y exclusivamente para la gestión del préstamo. Y concluye:
Esto obedece al hecho de que los prestatarios no sujetos a dicha normativa no gozan de las garantías derivadas de la misma para el cobro de dicha comisión, principalmente de información previa y de la imposibilidad de que el coste sea modificado unilateralmente por la entidad. Si tuviéramos tiempo y en otras circunstancias, más un poco como en un seminario, podríamos ver hasta qué punto esta justificación que establece aquí carece de fundamento, porque mire usted, aquel conserva el derecho porque lo tenía y no hay más que decir, pero esta explicación de por qué los de ahora no lo tienen, porque están suficientemente informados, oiga, mire usted, es que eso no tenía nada que ver con lo que usted decía antes. Lo que usted decía antes no es que faltara información, sino que no tenía sentido cobrar por un instrumento que es indispensable para el contrato. Cobre usted el precio en el contrato. Por buenas prácticas bancarias, tampoco decía que fuera ilícito, pero bueno, en eso estábamos. Creo que este cambio de opinión, aparte de la crítica que merece el que la nueva orden de protección de la clientela bancaria, no diríamos que protege, sino que más bien desprotege, si es que la interpretación que hace el servicio del Banco de España es correcta, creemos que no resulta demasiado congruente con lo que podríamos entender que debe ser el régimen jurídico general, pero es que además hay otra cuestión, y es que es una exageración, pero a mí cuando la leía me suscitaba hasta qué punto en esta interpretación actual, que por el mero hecho de que en la orden ministerial y en la circular se prohíba que se pueda modificar la comisión pactada, se estime que es lícito pactar comisiones, que es una cuestión más o menos discutible. Pero es que, además, si uno reflexiona y tiene en cuenta lo que decía antes el Banco de España y lo conecta con el artículo 82 de la Ley de Consumidores, del texto actual de la Ley de Consumidores, pues tropieza con que a lo mejor estamos ante eso que se llama en la ley un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Porque no se trata de desequilibrio en las prestaciones, que siempre hemos rechazado, porque el precio es libre, etcétera, etcétera, no. Derechos y obligaciones, claro, es que por cumplir las obligaciones, resulta que yo tengo, por cumplir las obligaciones suyas, yo tengo que pagar un precio. No acaba de estar muy claro. Bueno, insisto que esto puede ser una exageración, pero ahí dejo el tema porque creo que podría ser susceptible de examinar si esa opinión del Banco de España es o no aceptable de acuerdo con este artículo 82, apartado primero. De todo esto, solo apuntar aquí que, como se dice en la sentencia esta que he utilizado como instrumento para ir contando un ejemplo, en definitiva, en algunas circunstancias, se está cargando sobre el cliente la necesidad de retribuir un hecho que es necesario al contrato y que debería estar incluido en el precio para respetar la claridad necesaria, y para cumplir con tal exigencia entendemos que no basta que se haya pactado en la maraña de cláusulas que determinan el contrato. No basta que se haya pactado la comisión. Esa es la opinión de la sentencia. En el caso concreto no podemos examinarla, pero yo creo que esta afirmación la podemos tener ahí presente para examinar si en algún caso nos resulta aplicable o no. Y cita en este párrafo la sentencia algo que me resulta fundamental, y es de qué contratos estamos hablando y de qué pactos en los que se conviene la comisión estamos hablando. Esta es una peculiaridad negativa del sistema actualmente vigente, por cuanto el pacto de generación de estas comisiones se incluye en unos contratos predeterminados, confusos, de difícil lectura, en donde el propósito de la norma, perfectamente plausible, de imponer claridad y la máxima información para el cliente, ha dado como resultado que el contratante, sobre todo el consumidor, se ve inundado de información, que, siendo acorde a la regulación de los consumidores, ha dado como resultado la desinformación del consumidor. Y esto es algo que empieza a difundirse ya entre los juristas, entre algunos juristas europeos que se dedican a la protección del consumidor y que comienzan a darse cuenta de que si inundamos de información, como ha sido el criterio general, hasta ahora se ha propiciado mucho la información, a lo mejor no estamos más que desinformando.
todos tenemos en la cabeza muy rápidamente lo que es buscar información en Internet, y todos sabemos que cuando nos ponemos a buscar en Internet a veces cerramos la paraeta, como se suele decir, y voy a leérmelo en un librito porque es que aquí ya no sé por dónde ir, he visto demasiadas cosas. Bueno, no ese es el ejemplo, pero sí que la abundancia de información es fácil que genere desinformación. Creemos que la claridad que debe de presidir la contratación bancaria, no solo con los consumidores o los empresarios, personas físicas, como ocurre hoy en la orden ministerial, no se respeta por más que se incremente el tipo de letra en que se formule el contrato, sino sometiendo a los contratos bancarios a una regulación sustantiva, al menos de los contratos más usuales o los elegidos por cualquier otro criterio. Como expresión de la realidad y de los problemas que suscita, se puede incluso señalar que, como dijimos en relación con la ley de servicios de pago, hay una información en la propia ley para facilitar la comprensión de lo que ella quiere ordenar, que vamos, les sugiero que se la lean. Yo hay un párrafo, tengo algunos párrafos seleccionados, no vale la pena que los lea, pero hay algún párrafo que el otro día a un compañero de la facultad se lo leí de golpe y me dijo, chico, pues no entiendo nada, porque es que no es, vamos a ver, el párrafo conceptualmente estaría bien, pero como está mal traducido, no renuncio a la tentación, lo tengo aquí. Dice, cuando el proveedor de servicios de pago pueda cobrar, no, perdón, este no es este el párrafo, espera un momentito. No, lo tengo por adelante. Es un párrafo curioso en el que se determina esto, aquí lo tengo. Cuando el proveedor de servicios de pago, no, este es el mismo que les he leído antes. Bueno, es que me parece tan divertido que en estos momentos no resisto. Pero lo que viene a decir es que el ordenante deberá pagar los gastos cobrados por el individuo que ha cumplido el orden. Óigame, ¿cómo puedo pagar los gastos cobrados? Es imposible, si están cobrados. Yo no puedo tener que cobrar. Lo que quiere decir es que el ordenante tendrá que pagar los gastos que cobre el ordenado por él, su comisionista, y que el beneficiario tendrá que pagar los gastos que vaya a cobrar el que le facilite la entrega de la orden al beneficiario. Pero bueno, está dicho en la ley de un modo que resulta absolutamente kafkiano. Esta confusión no es... Podría ser una elucubración mía, pero ya está en el mercado y hay ahora un elemento muy reciente que pone de relieve, en un ámbito muy próximo al de los contratos bancarios ordinarios, las consecuencias y una de las posibles soluciones al problema de la confusión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, habrán leído ustedes, para paliar el problema de la información suficiente en relación a los productos de inversión, pretende crear un sistema que ha venido a llamar así como de semáforos, en virtud del cual, como ocurre en las indicaciones de eficiencia energética que hay en los electrodomésticos, los productos irán marcados con colores para significar su mayor o menor peligrosidad. Sin analizar la bondad de la técnica del sistema, que no conozco suficientemente y además creo que todavía está en fase de información pública hasta el 30 de septiembre, su introducción en el mundo financiero para mí sí que es sintomática porque detecta que existe un problema y es que no hay forma de entender aquello, nos lo tienen que simplificar. Fíjense que de algún modo lo que está produciéndose a través del sistema del semáforo es una especie de homologación. Lo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores es decir, yo me estudiaré, o diré que se estudien, o diré que estudie usted y califique, no lo sé cómo lo harán, cuál es la peligrosidad del producto, en función de la naturaleza del producto, y lo tiene usted que marcar. Por lo tanto, hay que sujetarlo a determinados parámetros. Eso, en definitiva, es más o menos la homologación, o algo muy parecido. Los productos financieros son evidentemente mucho más complejos todavía que los contratos bancarios, pero bueno, la proximidad entre uno y otro, pues ¿para qué les voy a contar cuando se venden en la misma ventanilla? Y nos los puede estar facilitando el mismo servicio que nos facilita una cosa y otra. La verdad es que de la lectura del contenido del contrato, el consumidor medio e incluso el empresario medio
no pueden formar en ocasiones una opinión clara del contenido de su consentimiento. Y no se trataría, en nuestro caso, en los contratos bancarios, de copiar un instrumento como este de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero sí de resaltar que se ha hecho necesario una especie de homologación del producto financiero para que esté en el mercado. En definitiva, esto no sería más que un instrumento que destacamos hoy por la inmediatez del ejemplo. Lo verdaderamente necesario es llegar a una regulación sustantiva que no se quede en fomentar la información que, cuando es excesivamente abundante, deviene realmente en confusión. Por eso yo diría que es imprescindible para los contratos bancarios y para atender al problema de las comisiones, porque el problema de las comisiones separadamente no hay forma de resolverlo. El problema de las comisiones tiene que resolver resolviendo el problema de los contratos bancarios. Que haría falta una regulación sustantiva que le daría claridad a las obligaciones y costes que correspondan a cada contrato y que aligeraría el contenido textual de los contratos actuales, por cuanto en lo sustantivo no sería necesaria la repetición del contenido del contrato. Podría incluso llegar a prohibirse la repetición en aras de la claridad. Lo que está en la ley no hace falta que usted lo repita. Y además, los pactos que pudiesen modificar el texto de la norma general, porque podrían haber pactos perfectamente dispositivos para algunas de las partes, resultarían claramente como excepciones o modalizaciones de lo que sería el régimen sustantivo. Por lo tanto, yo diría que ante estas situaciones de confusión que en estos momentos se producen, y hemos visto la cantidad de problemas entrelazados que surgen, la única solución, o una solución, la que a mí me gusta, sería un régimen sustantivo para los contratos. Esta búsqueda de la adecuada transparencia está presente en muchas de las normas recientes, así lo estaba en la orden ministerial, pero aunque en la de 2011, la del 89 y la de 2011, que las dos vienen del mismo precepto de la Ley de Intervención y Disciplina de entidades de crédito, pero la realidad es que, a pesar de las posibilidades de configuración de contratos, de determinación de modelos, etc., nos encontramos con que ahí no hay un régimen sustantivo de los contratos. En la misma línea de protección a través de las facultades reglamentarias de la Administración, se nos ofrece el artículo 5 del anteproyecto de Ley de Ordenación y Supervisión Bancaria, que reduce las cautelas respecto de las limitaciones a la libertad de contratación. Es más atrevido que lo era la ley anterior, pero confía la configuración de contratos tipo y cláusulas necesarias a un desarrollo reglamentario que no ofrece, a nuestro parecer, suficiente seguridad ni a las entidades de crédito ni tampoco a los consumidores. Por ello creemos que la vía prefijada en el anteproyecto de ordenación y supervisión bancaria tampoco ofrece una vía segura y transparente para la protección de la clientela. Y no debemos olvidar que dicha necesidad, que está expresada en el preámbulo de la orden ministerial, tampoco ha quedado atendida en la propuesta actual de anteproyecto de Código de Comercio, donde, hay que resaltarlo, se contienen innovaciones, algunas regulaciones muy sucintas de algunos contratos, tampoco demasiados, y, en fin, no resuelve el tema de lo que sería el régimen sustantivo de contrato, ni siquiera de algún contrato singular, del cual hablaremos inmediatamente después. Hay, sin embargo, algo que llama la atención en el anteproyecto de Código de Comercio, y es que, haciendo referencia a la regulación de las tarjetas de crédito, dice: por otra parte, la asimetría posicional de las partes y especialmente la vulnerabilidad característica del contratante no profesional aconsejan sustraer del ámbito de autonomía de la voluntad algunas cuestiones fundamentales en relación con la emisión, la tenencia y el uso de la tarjeta. Bueno, uno se pregunta, si eso es así en las tarjetas, ¿por qué no en otros contratos, si las partes son las mismas? No tengamos miedo, vamos a poner límites a la voluntad contractual, que no es más que marcar los términos esenciales del contrato y después acomódelo. Esto no reduce en absoluto la competencia. Mire, yo no me resisto a decir un ejemplo cuando hablo de esto, y es que hay un producto que está totalmente homologado, determinado en sus condiciones, y se vende en un mercado altamente competitivo, y es un automóvil.
oiga, no se puede vender un automóvil sin ruedas o que no reúna determinadas características. Después usted le puede añadir lo que quiera, lo que le dé la gana. Quiere decirse con esto que la determinación de los elementos esenciales de un producto, de un contrato, no reduce la competencia. Póngale el precio que quiera y modifíquelo como le dé la gana, mejórelo lo que quiera. Pero usted lo que no puede es poner en el funcionamiento un contrato de crédito hipotecario que no reúna determinadas características, o una apertura de crédito ordinaria, o una apertura de crédito en cuenta corriente que no reúna determinadas características que estén muy claras para las partes. Creemos que esta preocupación por la asimetría posicional de las partes y la vulnerabilidad características del contratante no profesional se debe predicar, pues, de otros contratos y muy especialmente de uno que queremos comentar y con esto concluir esta charla. Entendemos que la regulación resultaría muy útil para muchos sectores de la contratación bancaria, pero es especialmente necesario respecto de un contrato singular, sembrado de comisiones y en ocasiones sorpresas, y que a nuestro juicio es el que requiere una inmediata regulación con rango legal y de modo unitario, no fragmentario y a través de normas como la orden o la circular, que son de dudoso rango a la hora de resolver cuestiones contractuales. Este contrato es el de cuenta corriente bancaria o depósito en cuenta corriente. Nos tendríamos que poner de acuerdo sobre el nombre. En definitiva, es la cuenta corriente que todos tenemos. Y digo todos tenemos porque el problema de las comisiones bancarias y su régimen alcanza a todos los contratos bancarios, pero he de centrarme en la incidencia que tiene en este contrato porque su actual función social hace que en estos momentos posea perfiles significativos propios. Es relativamente fácil de recordar, al menos para los que ya tenemos bastantes años, como es mi caso, el cambio producido en la retribución de la gestión de la cuenta corriente bancaria. Hemos pasado en pocos años, relativamente, de la relevancia de los escasos intereses como instrumento de retribución implícita por el aprovechamiento del diferencial por parte de la entidad pagaba muy poco y después obtenía beneficio por el diferencial a la hora de prestar el dinero que depositábamos en la cuenta, a la hora de usar los depósitos como materia prima para sus operaciones de crédito. Perdón, lo utilizaba a la hora de usar los depósitos como materia prima para operaciones de crédito. Todavía está presente ese beneficio del diferencial en el sistema de exoneración de la comisión de mantenimiento cuando se alcanza determinado saldo medio, mientras que en otros supuestos la retribución de la gestión se hace por servicios singulares, etcétera, etcétera. Ingresos, como hemos dicho, ingresos fuera de la propia oficina, cobro de cheques fuera de la oficina que es emisor, contra la cual está dirigida, etcétera, etcétera. Desde otra perspectiva, y justificando en parte la anterior evolución, en pocos años hay que reconocer que hemos pasado de cuentas que administraban nuestros ahorros y de las que disponíamos para nuestros pagos, a cuentas que además son el instrumento de gestión necesario para la atención de nuestros gastos ordinarios. Antes costaba muy poco mantener las cuentas, pero es que ahora hay muchas operaciones sobre esas cuentas, por lo tanto hay que reconocerles que han cambiado de sentido. En efecto, es de todos conocido que determinados servicios, agua, energía eléctrica, gas, etcétera, solo pueden pagarse en muchas ocasiones a través de una cuenta bancaria y cada día se aumenta el número de atenciones en las que resulta necesaria la cuenta bancaria. Pago de impuestos sobre la renta, multas de tráfico, impuestos municipales o, en otro sentido, como cobro, percepción de planes de pensiones, indemnizaciones de seguro, pensiones públicas. Podríamos afirmar que este contrato se ha convertido en un vínculo jurídico tan necesario como el suministro de agua o de electricidad. Este tema de las pensiones, recuérdenlo, ha sido noticia no hace mucho tiempo en los periódicos, cuando en determinados pueblos han desaparecido las sucursales y la gente para cobrar su pensión tenía que desplazarse 10 o 12 kilómetros hasta que encontraba una sucursal. ¿Viste? Eso nos está dando cuenta de hasta qué punto la cuenta corriente resulta indispensable. Esta realidad creemos que ya justifica que abramos el debate acerca de cuál debe ser el contenido necesario de este contrato, cuáles deben ser sus prestaciones y contraprestaciones, y todo ello sin perjuicio de separar este debate de otro que sería más complejo. Es el de si su contratación y precio debe ser solo libre y confiada absolutamente al mercado, o si debe existir una entidad que, como en el seguro obligatorio del automóvil,
en caso de rechazo del mercado para que alguien tenga su propia cuenta, permita a cualquier persona celebrar un contrato suficiente para estas gestiones, con la garantía de hacerlo con una entidad pública o concesionaria de un servicio público, como podría ser el servicio de correos u otros servicios públicos semejantes. Pero este sería un último problema. En nuestra situación creemos que la necesidad de la cuenta bancaria está encuadrada además en una legislación que no tiene un régimen específico suficiente y con rango de ley para el contrato del depósito bancario de dinero, como parece que debemos denominar a la operación, si es que llega a ser ley el proyectado de Código de Comercio. Existen normas que se ocupan de la operación, o mejor de las operaciones, normas que generan o pueden generar dudas respecto del tema de aplicación de las comisiones, como la que hemos citado varias veces ya de la Orden Ministerial del 2011, pero la calidad técnica de este conjunto de normas, que además es muy disperso, porque, por ejemplo, en el anteproyecto de Código de Comercio no se ha incluido las normas de la ley de servicios de pago, cuando tendrían que incluirse, porque en definitiva de operaciones de servicios de pago va a ocuparse el Código de Comercio. Y miren, ahora tengo aquí el texto que antes les decía, y les decía la ley de servicios de pago, porque fíjense usted, el párrafo ese que les decía antes, permítanme este coloquio. En toda prestación de servicios de pago que no incluya una conversión de divisas, el beneficiario pagará los gastos cobrados por su proveedor de servicios de pago y el ordenante abonará los gastos cobrados por su proveedor de servicios de pago. Si quieren les puedo leer varias veces el texto, verán que va a cobrar lo que está pagado. Es una cosa curiosa. Pues bien, lo que quiero decir con esto es que hay normas, pero mire usted, esto no es la norma que lee cualquiera y se entera de qué es lo que le toca, ni siquiera para un profesional a veces resulta fácil leer. Pues bien, teniendo en cuenta que en estos momentos no existen esas normas, estimamos que este contrato de cuenta corriente requeriría una regulación que podría ser la primera de una regulación bancaria luego más extensa y tiene especial urgencia y sería además un buen banco de pruebas para proceder después a una regulación de los contratos bancarios que respeta absolutamente la libertad de mercado, porque no se trata de retocar retribuciones que se pongan como se quieran y que se establezcan como sean. Lo que se trata es de que cada cual, cuando reciba una prestación, tenga una idea fácil de conocer y clara, si pregunta a un asesor, de cuál va a ser el importe de aquello que va a tener que atender o las responsabilidades que le pueden alcanzar. Por ello, para atender la función que predicábamos, y con esto concluyo, quisiera hacer unas propuestas respecto de lo que debería ser una regulación del contrato de cuenta corriente. Propuestas que tendrán ustedes también en el ebook que se repartirá por parte de la Unión de Consumidores, porque están allí recogidas en un guión de trabajo que he incorporado, pero las propuestas están textualmente recogidas. Muy rápidamente. Sería la configuración de unas reglas generales aplicables a este contrato y un contenido mínimo de régimen de determinadas prestaciones, la imposición de un procedimiento semejante a la homologación como paso previo para que un contrato acceda al mercado, de modo que solo pudiesen acceder al mercado aquellos que cumplan efectivamente esos requisitos, porque de ese modo nos aseguramos de que no hay que discutir si eso no acorde a derecho. Ya entra en el mercado con el marchamo de que se puede, y eso no es extraño. Nos pasan los electrodomésticos, nos pasan muchísimas cosas que sin el marchamo de que se puede, no se puede vender en el mercado. No hay ninguna razón para que eso no pueda ocurrir en el ámbito bancario. La determinación de un sistema eficaz de reclamaciones ante la autoridad administrativa cuyas decisiones fuesen recurribles, pero cuyo cumplimiento de las decisiones estuviera fomentado, porque claro, en estos momentos las decisiones del Servicio de Reclamación del Banco de España, pues todos sabemos que tienen un valor muy relativo, ni siquiera en ocasiones dan lugar a un expediente a pesar de que sean favorables a la reclamación producida. Y a ello cabría añadir, es un estrambote por mi parte, la existencia de una entidad contratante de residuo para los supuestos que no pueda ser atendida la contratación en el mercado libre y que permita a cualquiera estar incluido en el sistema de pagos y cobros que en estos momentos requiere el auxilio de los bancos y que, naturalmente, como puede ocurrir en el seguro obligatorio de automóviles, está previsto, y aquí podría ocurrir,
Alguien podría no querer contratarnos porque no tengamos condiciones para ser cliente de ningún banco. Bueno, pues que haya un servicio público en donde se establezca esa posibilidad de obtener el servicio que nos resulta tan necesario como pueda ser el agua. Hasta aquí algunas consideraciones, algunas proposiciones y, en definitiva, un modo de empezar a discutir y hablar de esto. Muchas gracias. Y a continuación proseguimos con la siguiente ponencia a cargo de don Salvador Rivera. Bien, buenas tardes. Gracias a la Unión de Consumidores y a los organizadores del seminario por invitarme. Con esto retomamos una colaboración que se remonta muchos años en el tiempo y que durante algún tiempo pues había quedado en stand-by. Bien, es para mí una satisfacción volver a estar con la Unión de Consumidores en actividades formativas, y además es una satisfacción compartir mesa con don Vicente Cuñat, que me ha precedido en el uso de la palabra y que ha hecho una magnífica exposición desde la perspectiva más técnica, más teórica, más académica, si quieren ustedes, que yo creo que ha sido tenido en cuenta por la organización del seminario precisamente para llamarme a mí como segundo ponente, en el sentido de que la perspectiva de análisis que se pretende, entiendo, es distinta. Yo creo que cuando se cuenta conmigo para participar hoy, se busca una perspectiva complementaria a aquella que sin duda iba a abordar el otro ponente, para ser más práctico, más procesalista, si queremos, para ver cómo desde la perspectiva del tribunal ordinario se vienen a abordar determinados problemas y el porqué del sentido de algunas decisiones que se toman al respecto. Bien, muchas cuestiones o algunas cuestiones ya han sido evidentemente esbozadas por el ponente anterior, porque evidentemente pues la delimitación de lo que es una comisión, la constatación cierta de que las comisiones se aplican de manera cotidiana en la contratación en masa en el seno bancario, pues eran de ineludible atención por cualquiera de los dos ponentes. Yo voy a partir por hacer la consideración de, puede resultar vacío inicialmente, pero bueno, es ineludible, me parece, aludir al artículo 51 de la Constitución. Es decir, en cualquier considerando de cualquier sentencia que abunde en estos temas, en alguna medida siempre encontraremos la cita del artículo 51 en sede de principios rectores de la política social y económica para pues abundar en la tesis de que el legislador constituyente encomendó a los poderes públicos la garantía positiva, la garantía efectiva, la garantía por acción de la tutela de los derechos de consumidores y usuarios en cuanto que parte débil, parte más vulnerable en el seno de la contratación, etcétera, etcétera. Bien. La cuestión es que no solo en el ámbito bancario, también en el ámbito de los seguros, por ejemplo, pues todos somos sensibles a que es un campo más o menos abonado, a que por vía de cláusulas generales o condiciones generales vengan a imponerse, ahora abundaremos en ello, vengan a imponerse determinados conceptos que derivan en un perjuicio para el adherente, para el consumidor en este caso. Es decir, en buena lid negocial, en el ámbito estricto de lo que es el marco de derecho privado con plena autonomía de la voluntad, ¿se habría contratado por parte de este sujeto eso en esas condiciones? Razonablemente no. ¿Por qué lo ha hecho? Pues por dos motivos esenciales. Primer motivo, por desconocimiento. Segundo motivo, porque o lo hacía o no firmaba el contrato. Es que las condiciones que yo te ofrezco son estas, o te adhieres a ello o vete a la oficina de enfrente y a ver si te dan unas condiciones diferentes. Pero evidentemente las condiciones no son negociables singularmente. Si no son negociables singularmente, parece una obviedad concluir que no habrán sido negociadas singularmente. Es un problema distinto, evidentemente. Es decir, la obviedad que acabo de plantear desde esta tarima en un juicio es distinta. ¿Por qué? Porque en un juicio las cuestiones deben acreditarse. El problema no. La cuestión es que en sede de condiciones generales de la contratación y denunciado de manera más o menos plausible el supuesto, se produce una suerte de inversión de la carga de la prueba.
De tal manera que sería el predisponente el que tendría que soportar la carga de acreditar que sí cumplió con las, con las reglas de información y de transparencia y de negociación que llevaron a una culminación negocial de buen grado por parte de ambos contratantes. Bien, he introducido la expresión o la alusión a condiciones generales de la contratación. Bien, cuando hablamos de comisiones, que conforma el objeto del seminario de esta tarde, pues a mí me va a resultar oportuno, por razones de oportunidad, me resulta adecuado hacer mención al contrato de préstamo con garantía hipotecaria. El contrato, si hablamos del sector bancario, evidentemente, el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, ¿por qué? Con el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, ustedes saben, haciendo una reducción muy simplista, hay una disposición de efectivo por parte de la entidad bancaria en provecho del prestatario que se compromete a la devolución del principal con la remuneración consiguiente. La remuneración puede ser la ordinaria o en vía de supuesto de morosidad, pues ya intereses de demora y demás. Pero bueno, hay unos intereses remuneratorios, hay unos intereses moratorios, hay unas comisiones, unos gastos, todo ello pactado en el seno de la propia escritura y dentro de lo que se denomina la garantía hipotecaria, ¿no? Y dividido por conceptos y por estratos. Bien, la cuestión es que evidentemente la entidad financiera tiene un ánimo de lucro y tiene que velar por lo que denominan el umbral de rentabilidad. Esto lo digo porque más o menos serán ustedes sensibles a que hoy día, en el seno de una de las materias de las que conoce el juzgado mercantil, son las pretensiones en materia de condiciones generales de la contratación, y en esta materia un porcentaje muy elevado de asuntos de los que hoy día se conocen en el juzgado de lo mercantil es el relativo a la impugnación de las cláusulas suelo, de las cláusulas de limitación a la variabilidad de tipos de interés en préstamos de garantía hipotecaria tipo variable. Bien, digo esto por lo siguiente. Se impugna la cláusula suelo, pero en ocasiones no nos damos cuenta de que acabar con la cláusula suelo, luego explicaré esto. La frase primero suena una andanada, pero luego lo explicaré. La eliminación de la cláusula suelo puede resultar a medio plazo, no para este consumidor singular que ha ganado el pleito, sino para el común, puede resultar contraproducente, en el sentido de que la búsqueda del umbral de rentabilidad por parte de la entidad financiera, supuesto en sí mismo perfectamente legítimo, obviamente, llevará a que, suprimida la cláusula suelo de manera general, por vía de incremento del diferencial, ahora sí, cláusula expresamente pactada interpartes, porque sin duda sí que integra el precio del contrato, y por lo tanto es condición esencial, y eso será, no diré imposible, pero sí será muy difícil de atacar, por vía del diferencial, insisto, al final se pagará un interés mínimo mucho más alto siempre que la cláusula suelo, a lo mejor, ¿no? Que la cláusula suelo que de otra manera se hubiera podido desenvolver. Lo que no legitima, este es el pero que pongo a lo que acabo de decir, lo que no legitima la existencia de las cláusulas suelo que estamos declarando nulas. Y por eso las estamos declarando nulas, evidentemente, ¿eh? Porque, esencialmente el argumento decisivo en casi todos los pleitos acaba siendo la desproporción entre la cláusula suelo y la cláusula techo incorporadas al mismo contrato, o la inexistencia de cláusula techo, de tal manera que razonablemente no podemos suponer que el consumidor prestatario pudiera querer asumir un contrato de préstamo de garantía hipotecaria tipo variable prácticamente como un contrato tipo fijo, incluso desde la segunda anualidad, porque por mor de la curva de tipos el 4% o el 3,5% de cláusula suelo estaba muy por encima del tipo ya vigente con el índice de referencia más el diferencial. Razonablemente eso no se podía sostener. Como contrapartida a eso, la cláusula techo era del 13,5%, razonablemente inalcanzable en el contexto europeo actual, o, insisto, incluso no existe esa cláusula techo. Lo que quiero decir con esto es que cuando
se va a atacar en procesal, en contencioso, se va a atacar determinada cláusula, el abogado evidentemente tiene como labor esencial abogar, y en lo que a mí me interesa ahora poner de manifiesto, ese abogar implica anticipar escenarios. El abogado tiene que anticipar escenarios para descontar, primero si merece la pena meterse o no, lógicamente, y luego para descartar unos escenarios por ineficientes y priorizar otros si es que son más eficientes, obviamente. Entonces, esa es la labor del abogado. Es decir, al juzgado cuando las cosas llegan, ya llegan muy trilladas. Llega lo que llega, todo lo demás se ha arreglado fuera del juzgado, y lo que llega muy trillado. Eso es, no acabo de descubrir nada, eso lo saben todos, obviamente. Bien, pues cuando nos planteamos estas materias, primero tenemos que ver cómo se ataca. Y para ver cómo se ataca, tenemos que discernir varios aspectos. Si estamos hablando de licitud y de abusividad, que conforma el título de las ponencias y del seminario, estamos hablando de licitud y de abusividad, tenemos que plantearnos pues, varias cuestiones. Tenemos que plantearnos la disyuntiva legalidad versus ilegalidad y la disyuntiva licitud versus licitud como realidades paralelas, complementarias, pero que no conforman por per se categorías ontológicas correlativas. Es decir, un supuesto no prohibido por la ley no necesariamente es lícito. Es decir, las categorías de lo mandado, lo prohibido, lo permitido no son categorías estrictas. Una cosa prohibida expresamente, una situación prohibida expresamente está prohibida. Una situación no prohibida expresamente no necesariamente está permitida, no necesariamente está autorizada. Eso es lo que quería decir. Y la cuestión, tenemos que plantearnos, por un lado, esa situación, por otro lado, la disyuntiva consumidor-no consumidor, o analizar si estamos ante un sujeto consumidor. Bien, nuestra ley general de defensa de consumidores y usuarios, tanto en el texto refundido del 2007 como en el texto de marzo de este año, en la ley 3-2014 de 27 de marzo, en el artículo 3, bueno, el texto vigente modifica un poquito la letra y en párrafos separados pues mejora la dicción, digamos, pero dice lo mismo, es decir, no es tanto la identidad del sujeto, persona física o persona jurídica, como que la adquisición del bien o servicio se incorpore o no a un proceso productivo. Es decir, una persona jurídica puede adquirir como consumidor final, y una persona física puede ser empresario individual y adquirir para su proceso productivo, con lo cual hay que ver no tanto una perspectiva subjetiva como una perspectiva objetiva. Además, en el texto del 2014 pues se alude a las entidades sin personalidad y que no tengan ánimo de lucro y tal. Pero bueno, la cuestión es esa, que tenemos que ver, lo primero, si estamos ante un consumidor o no. Porque si no estamos ante un consumidor, aun cuando estuviéramos hablando de condiciones generales, que podría ser, no podríamos sostener su carácter eventualmente abusivo. La abusividad solo se puede predicar respecto de la posición del consumidor. Porque la idea de abusividad demanda determinados presupuestos, demanda determinados requisitos que al final, evidentemente, solo son sostenibles, primero porque lo pone la ley, pero luego, por pura lógica de las cosas, solo son predicables respecto de la posición del consumidor en cuanto que sujeto no informado, sujeto no profesional, sujeto débil en el marco de esa negociación, sujeto perjudicado por el desequilibrio negocial. ¿De acuerdo? Con lo cual, aparte de que lo pone la ley, insisto, la propia lógica de las cosas nos lleva a que solo respecto del consumidor podemos sostener la abusividad. Bien, por citarles una sentencia muy reciente, les menciono una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sección 9ª, de 9 de julio del 2014, que revocando una magnífica sentencia del Mercantil 1 de Valencia, pues enuncia todos estos requisitos de qué son las notas que deben darse para que concurra la abusividad. O sea, no lo revocan por ese punto. El considerando de las dos sentencias en ese punto es similar, pero es una cuestión de apreciación de la prueba y donde el juzgado, yo en este caso, pues estimé una cuestión, la sala pues ha estimado otra cuestión y ya está. Pero es una sentencia muy reciente, el ponente es Gonzalo Coruana y está muy bien desarrollado. Entonces, tenemos ahí unos requisitos de predisposición, tenemos unos requisitos de predisposición, desequilibrio, cláusula no negociada singularmente, cláusula o cláusulas no negociadas singularmente y perjuicio para el consumidor. Bien,
La siguiente cuestión que debemos plantearnos es, ¿deben darse todos estos presupuestos todos a la vez o basta con que se den algunos de ellos? Pues, la doctrina y la jurisprudencia tienen dudas sobre este particular, pero todos estamos de acuerdo en que la idea de desequilibrio tiene que estar, porque si no ya no hablamos de abusividad, ¿no? Parece también una obviedad en sí mismo, ¿eh? Pero insisto, no hay unanimidad, no hay un criterio uniforme sobre si deben darse todos los presupuestos a la vez o basta que concurran alguno o alguno de ellos. Bien, lo que sí que me interesa enfatizar en este punto del discurso es que hablamos de cláusulas no negociadas singularmente. Con eso ponemos en tela de juicio la habitualidad del principio de autonomía de la voluntad, evidentemente en el contrato en el que estemos hablando, obviamente. Bien. Como muy bien ha planteado don Vicente en su exposición, si hablamos de comisiones, pues tenemos que pensar en el supuesto de la contraprestación a una prestación efectivamente desenvuelta y cuyo precio, no cuyo coste, lo ha matizado muy bien, cuyo precio se viene a satisfacer. Ha hecho alusión también a la orden de 28 de octubre del 2011, que en su artículo 3 pues, contempla pues, esto, que la comisión, el servicio que la comisión viene a pagar tiene que haber sido solicitado en firme o tiene que haber sido aceptado expresamente por el cliente consumidor y tal. Bien, eso es así, evidentemente. Y también es verdad que la comisión tiene que responder a una actividad cierta y seria de la entidad y por eso está justificado el pago de ese precio. Él ha citado una sentencia de marzo de este año de Ciudad Real. Yo me permito citarles una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de septiembre del 2011, que más o menos ya venía a decir algo similar, en el sentido de contrato de descuento de efectos y si esa gestión de cobro es acreedora o no a ese pago de esa comisión que se estaba queriendo cobrar. Porque se decía que, bueno, que realmente no hay ninguna actividad en materia de devolución de efectos inatendidos al vencimiento, no hay ninguna actividad adicional por la que tengamos que pagar. Entonces, en fin, en materia de endoso, ya sea a la orden o a la orden, el tema es más dudoso, pero desde luego la gestión de cobro estricta, pues en sí misma no parece implicar, salvo que se acredite en el caso concreto, que haya habido una actividad adicional por parte de la entidad bancaria. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, de la que fue ponente el señor Corval, de 16 de diciembre del 2009, que en materia de préstamo hipotecario y respecto de la inatención de varias cuotas sucesivas y el pretendido cargo de una comisión en cada cuota inatendida, pues rechazó la buena praxis en la aplicación de esa comisión, porque se decía, bueno, la inatención de la cuota ya implica la aplicación de un interés de demora que a su vez se capitaliza y que genera más deuda y demás. No hay una actividad adicional que deba ser retribuida con esa comisión que además del interés de demora que se capitaliza se quiere imponer. Bien, eso por lo que se refiere a supuestos que parecen claros, pero el tema no siempre está tan claro. Es decir, en esta materia, como en tantas otras cosas, en este país en los últimos 25 años hemos avanzado mucho. Es decir, del año 89 aquí se ha avanzado muchísimo en muchas cosas. En esto también. Es decir, la transparencia, el derecho de información. Nosotros venimos de muy atrás y hemos avanzado mucho. ¿Queda mucho por hacer? Pues sin duda, esto es un camino permanentemente inacabado, permanentemente por andar, evidentemente, pero que hemos avanzado mucho. Por ejemplo, la tasa anual equivalente, la TAE. La TAE, sin duda, profundizó mucho en la información al cliente del coste real del préstamo que estaba contratando. Sí, bueno, pero la TAE realmente solo te informa del primer año. En un préstamo hipotecario a 40 años, la TAE que te pone en el cartel anunciador de la sucursal pegado en el cristal, no te informa de lo que va a pasar aquí a 39 años. Bien, la TAE además tampoco contempla todas las comisiones
que pueden llegar a distorsionar esa TAE que te publicitan en ese cartel anunciador, que pegan en el cristal de la sucursal dando a la calle, ¿no? Además de que luego está muy pequeñito y no lo ves y tal, ¿no? Bien, bueno, eso también favorece que se puedan llegar a ganar pleitos. Porque, claro, cuando la entidad financiera en su descargo dice, no, esto forma parte del precio, el precio es un elemento esencial del contrato, por lo tanto no se puede atacar por abusividad esta cláusula, no, oiga, mire, no. En grande, ahí me ha puesto usted Euribor más 0,25, Euribor menos 0,25, me van a pagar por pedirles el préstamo, ¿eh? Y luego en pequeñito tienes todo lo demás, que no lo ves, ¿no? Evidentemente esas cosas pues son elementos de criterio a la hora de tomar la decisión. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, una comisión de cancelación anticipada de un préstamo hipotecario al que le queden años de vigencia, sí puede estar perfectamente justificada, y de hecho lo está. ¿Por qué? Porque la entidad financiera desarrolla una actividad en el tráfico económico con ánimo de lucro y tiene un umbral de rentabilidad, y respecto de este contrato de préstamo diferido X años en el tiempo, tiene unas perspectivas de ingreso a raíz de la disposición de numerario que hizo a favor del cliente X años atrás. La cancelación anticipada frustra el pago de unos intereses ordinarios que de otra manera se devengarían. No es descabellado, no es extravagante, nos gustará más o menos, pero ya no está carente de justificación que se pueda cobrar esa comisión por cancelación anticipada. Quiero decir que, evidentemente, hay comisiones que no tienen demasiada justificación, y ahí están los tribunales declarando su nulidad, pero hay otras que en el caso concreto a lo mejor no corren igual suerte, sino todo lo contrario, ¿no? Quiero decir con esto, la comisión es legal, la comisión es lícita, como idea de principio. Otra cosa es de qué comisión estamos hablando, por qué concepto se está queriendo cobrar esa comisión y qué importe de la comisión se está queriendo cobrar. También lo decía muy bien don Vicente en su exposición. Vamos a ver, puede haber comisiones además leoninas, que te distorsionan hasta tal punto el precio del contrato que lo vacían de contenido y por lo tanto están abocadas a la nulidad absoluta. Bien, ¿qué ocurre desde la perspectiva procesal? Ocurre que singularmente consideradas, estas comisiones pueden resultar de un importe, permítaseme la mención, insignificante. Es decir, nada es insignificante, evidentemente, pero cuando valoramos accionar o no, pues una de las cuestiones que ponemos sobre la mesa todas las personas normales es si nos merece la pena meternos o no para lo que vamos a ganar, ¿no? Y podemos desistir de meternos, bueno, pues por 50 euros no me meto en ese jardín. Eso lo hacemos todos, ¿eh? Entonces, en ese sentido es donde, si estamos en el foro de la Unión de Consumidores, evidentemente, donde las acciones colectivas pues tienen tal vez su razón de ser, ¿no? El problema que yo quería también decir es que el actual artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el que regula el procedimiento en el caso de ejercicio de acciones colectivas o de tutela de intereses difusos, plantea un problema. Plantea un problema porque, hombre, es lógico, es decir, además de los que ya vienen a postular y que no están postulando cada uno su derecho subjetivo, sino que estamos hablando del grupo de afectados o estamos hablando de la asociación que va por sus asociados en interés colectivo y tal, se hace un llamamiento por edictos para que concurran otras personas que se sientan identificadas con el supuesto que se está planteando en esa demanda. Para que me entiendan lo que quiero decir, nosotros en el juzgado hoy, como les dije hace un ratito, estamos tramitando muchos expedientes de condiciones generales de la contratación donde se pretende la nulidad de la cláusula suelo, además se pretende el reembolso de cantidades y tal, esto dando lugar a discrepancias de decisión entre unos juzgados y otros, pero bueno, se pretende la nulidad de la cláusula de limitación a la variabilidad de tipos de interés. Y en algunas ocasiones, algunas entidades que son parte en aquel pleito, evidentemente, plantean la excepción de litispendencia o prejudicialidad civil
litispendencia impropia o prejuicio civil, citando que está en trámite en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid desde el año 2010 un pleito promovido por, en este caso, ADICAE, donde hay 100 entidades demandadas. Claro, eso está ahí desde el año 2010 y lo que le falta. Ahí no hay litispendencia impropia y no hay prejudicialidad civil, no la hay. Es decir, hay un juzgado de lo mercantil de Huelva que la está estimando, pero en mi opinión no la hay, y de modo rotundamente mayoritario en toda España estamos diciendo que no la hay. Y no la hay porque, primero, el aquí demandante no es parte en el pleito de Madrid, es decir, no ha comparecido a ese llamamiento por edictos que se ha hecho. Es un argumento importante, evidentemente. Y aun cuando la eventual cosa juzgada le pueda llegar a alcanzar en lo favorable, artículo 222.3 de la LEC, a diferencia de lo que ocurre en el sistema norteamericano, donde el no litigante puede comparecer para decir: yo no quiero que me afecte la cosa juzgada que se llegue a ganar en este pleito, en nuestro sistema solo podemos ir para que nos afecte, o podemos quedarnos quietos, que es lo que ha hecho para ir por lo suyo singular. Entonces, lo que no se le puede es privar del derecho a acudir él singularmente a defender su derecho subjetivo en un pleito singular en el juzgado, en este caso de Valencia. Eso sí, me parece que no tendría ningún sentido, solo fundado en que hay un pleito desde el año 2010 promovido por una asociación de consumidores de la que él no forma parte, a cuyo llamamiento no ha acudido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero insisto, fíjense que, sin duda, los letrados de ADICAE, cuando diseñaron el pleito, pensaban que el tema les sería de otra manera, pero ¿en qué jardín están ahora mismo metidos? Y ahí empantanados. ¿De acuerdo? Bien, las acciones posibles, a nadie se nos escapa, son varias. Es decir, cuando uno va por vicios de consentimiento, pues va por lo suyo singular. Y ahí no es competente el juzgado de lo mercantil, ahí será competente el juzgado de primera instancia correspondiente, porque estamos en vicios de consentimiento. El juzgado de lo mercantil es competente si se actúa por condiciones generales de la contratación. Y si se actúa por condiciones generales de la contratación, tenemos que ver si vamos singularmente, artículo 8, pidiendo la nulidad, o si vamos pidiendo la acción de cesación, la de retractación o la declarativa, en fin, las acciones colectivas del artículo 12. Entonces, eso nos planteará también los problemas de legitimación, que ya en los artículos siguientes, el 16 creo que es, pues se plantean. Pero, insisto, cuando un consumidor singular acciona él en interés propio su derecho subjetivo pretendiendo la nulidad de una determinada condición general, uno de los extremos objeto de la litis será discernir si es o no una condición general, porque la entidad dirá que no, dirá que se negoció singularmente, porque dirá, no, la comisión está prevista, pero fíjese que ese porcentaje en este contrato pone un 0,5 y yo le aporto aquí 20 contratos que no es el 0,5 sino el 0,4, el 0,35, el 0,3, para que vea usted que luego se negocia el porcentaje singular. Eso forma parte de lo que es la jurisdicción, evidentemente, es decir, uno demanda y el otro se defiende, obviamente. Pero ahí se actúa singularmente. La cosa juzgada solo le afectará a él. El artículo 12 y siguientes, acciones colectivas, insisto, de grupos de consumidores, de asociaciones de consumidores o incluso intereses difusos. Bien, para ir rematando el tema, les comento dos cuestiones, citando dos sentencias. Hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, de 14 de junio del 2012, que es muy interesante, porque además es bastante reciente, que nos plantea un problema cuando hablamos de condiciones generales y hablamos de estas cláusulas. Es decir, si hablamos de comisiones estrictamente, el problema se minimiza, pero si hablamos de otras cláusulas, a lo mejor el problema podría ser de cierto calado. Según esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la posibilidad de integración o el deber de integración del contrato, según los casos que la legislación española impone al juez nacional, para el caso de que se declare nula la condición general, el Tribunal de Justicia dice que no se puede hacer. Dice que vulnera el artículo 6 de la Directiva 93/13. De tal manera que, si eso es así, deberíamos limitarnos a declarar nulidad. Les pongo un ejemplo
digo, en materia de comisiones, bueno, pues el tema se minimiza. Eso tomarán nota las entidades bancarias y castigarán a los que vengan a contratar a partir de ahora. Esto no me pasará más, lo haré de otra manera con los siguientes. Pero si nos hemos cargado la comisión de estudio, pues evidentemente nos lo hemos cargado y ya está. Bien, la cuestión es la siguiente. Imaginen que en un préstamo con garantía hipotecaria se ha previsto un valor, o sea, el préstamo se pide por un matrimonio para ser promotor en una parcela de su propiedad, para ser promotor de la edificación, o sea, para comprar la parcela y levantar ahí una obra nueva, vaya. Entonces, se pacta en la escritura un valor a efectos de subasta del solar previo a que se levante la obra nueva, y se pacta el valor a efectos ya, considerando ya la obra nueva. ¿Por qué? Pues porque una cosa sería incumplir ya mañana y otra cosa es que incumplan pues dentro de 15 años, cuando la obra ya está acabada o lo que sea. Vaya. Bien, la cuestión. Imaginen que por algún motivo X, ambas cláusulas importan la misma cantidad. Parece absurdo. Eso ha pasado, ¿eh? Es decir, en una escritura está pactado que el valor del inmueble a los efectos de subasta para el caso de tal será, por ejemplo, 850.000 euros. Y 4 páginas más atrás, la obra terminada a efectos de subasta tal, 850.000 euros. Cuando, obviamente, cuando está la obra terminada, la obra vale más que cuando solo está el solar, sin ser tasadores de inmuebles, vaya, parece una obviedad. Bien, eso se pone en la demanda, se hace el juicio, se hacen las pruebas que corresponde, llega el momento de dictar sentencia y, hombre, en fin, que es una cláusula predispuesta por la entidad bancaria, parece claro, que la entidad tasadora es la que dijo la entidad bancaria y la que en el informe ha puesto ese valor, que luego se ha copiado en la notaría, es la entidad bancaria, que la minuta de escritura la ha preparado los servicios jurídicos de la entidad bancaria, etcétera, 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 etcétera. Y que la otra parte, pues, o firmaba o no tenía el préstamo. Se podía ir al banco de enfrente a ver si se lo daban, pero en ese banco o firmaba o no tenía ese préstamo. Con lo cual, ¿estamos ante una condición general? Sí. La condición puede estimarse abusiva, pues, razonablemente sí, de todo el acervo probatorio. Yo lo he resumido mucho, evidentemente. Nos la cargamos, vale. ¿Y ahora qué? La obra está acabada, ¿eh? O sea, si ahora dejan de pagar el préstamo, pasa el tema contencioso, se inicia la ejecución hipotecaria, ¿cuál es el valor pactado a los efectos de préstamo? O sea, lo que no se puede es dejar de integrar. Eso no se puede dejar de integrar. Sin embargo, con la letra de la sentencia que les acabo de citar del año 2012 del Tribunal de Justicia Europeo, yo podría declarar nulo, pero ya no puedo ir más allá. Eso sí que sería absurdo. Eso sí que sería absurdo. Es decir, porque eso me llevaría a no poder declarar nulidad. Yo lo que no puedo es declarar nulidad de un contrato que luego queda descabalgado. Yo puedo declarar nulidad de una cláusula de un contrato manteniendo la vigencia del resto del contrato si este tiene sentido. Si no, no. No sé si me entienden en el escorzo en el que estoy. Vale, entonces, pues eso está ahora en grado de apelación, ya veremos qué dice la audiencia, pero yo entiendo que está para confirmar, pero que pues una sentencia de hace apenas 2 años del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tanto nos ha hecho avanzar en otras cosas, sin embargo, aquí me parece nos aboca a una situación un poquito rara. Bien, y luego una sentencia del Tribunal Supremo, que ya les cité antes para otra cosa, de Corval, de 16 de diciembre del 2009, que, aludiendo a la renuncia del prestatario a determinados derechos que ostenta, pues se plantea si eso es o no abusivo, para concluir que sí que es abusivo. Bien, además de que ahora, después del texto del año 2007, en los artículos 85 a 90, uno de los apartaditos que ya enuncia, tenemos ahí un catálogo de cláusulas abusivas ex lege, ¿no? Y uno de los supuestos de cláusula abusiva ex lege, en el artículo 86, si no me equivoco, es precisamente la renuncia a derechos reconocidos por norma, dispositiva y tal y cual. Bien, pensemos en el supuesto de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, donde se ha pactado
se ha pactado o no. Pone, precisamente la cuestión es si se ha pactado o no, lógicamente. Si se hubiera pactado no habría problema. Donde pone que el prestatario renuncia al derecho a ser notificado de la cesión del préstamo por parte de la entidad bancaria. Bien, ahí, en fin, en la ley hipotecaria está previsto ese derecho del prestatario. La cláusula en cuestión razonablemente no está pactada. Esa cláusula razonablemente está predispuesta, está impuesta, y esa cláusula a lo mejor, y perdóneseme por el entorno, no se leyó en la notaría. Por la notaría se hizo una lectura más o menos correcta, pero de lo esencial de la escritura, esa cláusula no se leyó. Además, en la oferta vinculante no lo ponía. O en la oferta vinculante lo ponía, pero como se le entregó a la notaría 10 minutos antes, pues tampoco tuvo mayor operatividad. La cuestión es, ¿eso es nulo? Pues sí. Es decir, el artículo 86, creo, de la Ley de Consumidores y Usuarios lo pone como cláusula abusiva ex lege. Además, insisto, esta sentencia del Supremo, que evidentemente en instancia trae causa de antes del texto refundido, pues ya dijo que la renuncia a priori de derechos sin duda es abusiva y parece una obviedad en sí misma. Ahora bien, todo eso, hasta ahí estamos todos de acuerdo, y yo también, pero yo me planteo, ¿la nulidad de esa cláusula aporta algo? Más allá de venir a obstar la ejecución hipotecaria instada por el cesionario del préstamo, sobre pretexto de la falta de legitimación activa, que es lo que se quiere, evidentemente. Es decir, en nuestro sistema, la asunción de deudas obviamente requiere el consentimiento expreso del acreedor, pero la cesión de crédito requiere la notificación al deudor, nada más. Nada más. La notificación por cualquier medio que acredite que llega su noticia. La acreditación de cualquier medio que llegue su noticia es la comunicación del cesionario. Oiga, a partir de ahora págame a mí, no le pague al otro. Pues ya se ha enterado. Quiero decir que realmente a lo mejor estamos haciendo un escorzo donde no hace falta. Pero insisto, esa cláusula es nula, sin duda. Pero tampoco la acabo de ver no le acabo de ver más virtualidad que en el caso concreto venir a obstar una ejecución hipotecaria. Y, en fin, se dilata en el tiempo, pero si al final no amortiza el préstamo, esta situación demora y dentro de X tiempo se volverá a ver en la misma situación. Y además, pues más agravada, obviamente. Bien, yo termino con esto mi exposición inicial y en el coloquio quedo abierto a cualquier pregunta que se plantee. Muchas gracias. Agradecer la intervención de don Salvador Villata y ahora damos el turno o coloquio si hay preguntas para realizar a los ponentes. Sí, sí. Buenas tardes a todos. La primera pregunta es para el señor Cuñat y gracias a lo siguiente. Bueno, en definitiva, las comisiones son obligatorias y libres y otras se deben aceptar. ¿Dónde viene esta distinción establecida? Si son libres y otras se deben aceptar. Esta es la pregunta tal cual. Vamos a ver, las comisiones se tienen que aceptar siempre. Si no se ha pactado la comisión, no se puede cobrar la comisión. Lo que puede ocurrir es que habiéndose pactado, no se pueda cobrar porque no tengan causa jurídica que la justifique. Pero si no está en el contrato, la comisión no se puede cobrar. Eso es clarísimo. Vamos, la razón de la... Otra cosa es
que a lo mejor la comisión no está, que es lo que ocurre, no está especificada en el contrato cuál es la comisión que se va a cobrar, porque en el contrato hay una referencia a la publicación de las comisiones y dice se aplicará la publicada en la redacción, etc. Pero si en el contrato no se ha pactado que por ingreso de un cheque de una sucursal distinta de aquella contra la cual se ha girado, si no está pactado en el contrato que eso es susceptible de ser cobrado, no se debe cobrar, porque es que no se ha pactado esa comisión. Entonces, lo que ocurre es que cuando existe el pacto, además hace falta que esté justificado el cobro, porque esté retribuyendo una acción. Y en estos momentos, por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo, bueno, mire usted, ¿cuál es el esfuerzo informático que le cuesta a una entidad cobrar un cheque que está girado contra una sucursal distinta de aquella en la que se presenta? Bueno, pues teóricamente sí, tiene un coste de la red informática y todo esto, y eso justificaría que se cobre algo, vamos a decirlo así. Pero bueno, ahí podríamos entrar a discutir hasta qué punto se está realmente... Ojo, no pagando un gasto, porque aquí no estamos hablando de gasto, estamos hablando de precio porque tiene la red dispuesta de forma que usted se puede ahorrar el tener que ir a la sucursal contra la cual se ha girado el cheque, porque lo puede presentar en otra sucursal. Si ella no tuviera ese servicio, pues usted tendría que ir a cobrarlo a esa sucursal, aunque en esta materia, pues hace muchos años que se cobraban por teléfono, vamos a decirlo así, ¿no? Que se llamaba de un sitio a otro. Pero lo que quiero decir es que ahí el entramado de justificación existiría. Pero tiene que existir en el contrato de cuenta corriente o en las condiciones que se han comunicado a los clientes que se van a aplicar de acuerdo con lo que está publicado en la tarifa, que se va a aplicar esa cuestión. Ahora, claro, cualquiera de nosotros dice, bueno, pero yo no he mirado la lista de tarifas, ni me acuerdo si en la carta que me mandaron me dijeron cuál era la lista de tarifas que se iba a aplicar en adelante a la cuenta corriente que tengo yo. Pues sí, esa es una de las razones por las cuales entiendo que el sistema actual de la orden ministerial de 2011, que empeora en materia de comisiones al sistema de la ley de la orden del 89, es un fracaso. Porque en estos momentos, además, el banco te puede cobrar, pactando la comisión que quiera, porque la lista es de comisiones más o menos pagadas, pero no tiene carácter de máximo, lo dice el servicio de reclamaciones, no hace falta que lo digas, que lo dice la orden. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que el modelo actual es un desastre, no protege en absoluto a la clientela, que además, esa orden ministerial, yo me permito atacarla porque me parece una satisfacción, tiene por objeto proteger a la clientela bancaria, pero dice que los empresarios, personas jurídicas, no están protegidos por esa orden, si no recuerdo mal, porque habla de las personas físicas y de los consumidores, pero de los empresarios, pero quiero recordar que están fuera de la orden, lo cual, que sentido tiene. Pero bien, esto es lo que quería, no sé si le he contestado con claridad. Esta es una pregunta para el señor Vilata. De todas maneras, si me permite, en relación a la contestación, el título particular como despacho y al hilo del comentario de la compañera, ¿podría entenderse en sede procesal que aunque la norma no lo especifique claramente, si esa cantidad solicitada es excesiva, considerarla abusiva y el juez, en la medida que puede moderar, dictar sentencia en la línea un poco más de sentido común que creo que plantea el profesor Puñal? Esto para el señor Vilata. Hombre, es dudoso, porque no estamos ante una sanción, sino ante un precio. Es decir, no estamos ante un supuesto donde la ley, el Código Civil en este caso, autoriza la moderación, como en cláusulas penales, por ejemplo. Aquí estamos ante un supuesto donde, en principio, se ha pactado en buena ley negociar por las dos partes. Luego se acredita que no es el caso, entonces sostener que sí se mantiene la comisión pero minorar su importe no deja de ser un voluntarismo ahora residenciado en el juez. Es decir, me parece peligroso, sobre todo porque además dependiendo del juez que te toque lo valora en 10 o lo valora en 5, y eso me parece muy peligroso. Yo creo que esas cosas, como apuntaba el profesor Puñat para otra cuestión,
se solventan en sede normativa, no en sede judicial. Lo que pasa es que... No, ya, está claro. Bueno, una pregunta para el señor Miranda. Declarada nula una cláusula de contrato de préstamo, por ejemplo la de interés de demora, ¿se podría solicitar en la misma demanda la devolución de lo cobrado indebidamente? Pues esa es una de las cuestiones dudosas. ¿Por qué? Porque hay una sentencia del Tribunal Supremo, por todos conocida, del 9 de mayo del año 2013, que en relación a la cláusula suelo plantea que no obstante los efectos ex nunc, que en principio cabe predicar de la nulidad y demás, habida cuenta el perjuicio que se podría derivar para el sistema financiero, pues solo produce efectos a nivel económico prospectivos, es decir, se elimina la cláusula a futuro, pero no se dispensa la devolución de cantidades hacia atrás. Es dudoso porque el 1303 del Código Civil dice que los efectos de la nulidad son la devolución de las prestaciones, porque eso nunca ha existido jurídicamente. Sin embargo, como tenemos el pronunciamiento del Supremo, insisto, tenemos pronunciamientos de nuestros tribunales en un sentido u otro en materia de cláusula suelo. Sería aplicable a los intereses de demora igualmente. Es decir, lo que pasa es que en materia de intereses de demora el tema a ver, es distinto, o no es exactamente igual que cláusula suelo, porque así como hasta el año 2007 teníamos un arco de tipos que luego a partir del año 2008 cambió radicalmente. Entonces, para contratos posteriores al año 2008 es evidente que se frustra la voluntad del consumidor prestatario de verse beneficiado por eventuales bajadas de tipos de interés. En el caso de los intereses de demora en contratos largos de tiempo, pues los hipotecarios, 15, 20, hasta 40 años, por ejemplo, claro, hay que contextualizar a la fecha de firma del contrato. Es decir, si cuando en el año 91 se firmó la hipoteca a 30 años, el interés ordinario del dinero estaba al 8%, por ejemplo, pues 2 veces y media más, pues ya tienes el 18% de demora. Es que sale así. Hoy no. Hoy un interés de demora superior al 7,5, 8, 9% nos chirría, evidentemente. Pero hace 20 años o 22 años, no. Entonces, quiero decir, también hay que contextualizar el caso concreto. Esta pregunta, señor Cuñat, entiendo en lo referente que hablaba usted de la naturaleza del producto, antes que se cobraba en relación a la cuantía, el asistente pregunta, dice la comisión, bueno, una manifiesta, no sé, la comisión por ingreso de cheque o su emisión suele ser variable. ¿Esto debe ser así, ya que el coste del mismo debe ser así sea cual sea la cantidad? Vamos a ver, esto, las cuestiones hay que contextualizarlas bien y por lo tanto lo que yo les voy a decir ahora es en lo que yo entiendo ordinario. Citaba como en esa sentencia que he utilizado como guión se decía que no se pueden cobrar determinadas comisiones por el procedimiento del porcentaje respecto del principal cuando la acción es idéntica, sea el principal 1 o sea el principal 1.000.000. Y yo creo que en materia de cheques posiblemente estaríamos en esa situación. La entidad que paga en una sucursal distinta de aquella contra la cual se ha girado el cheque, le cuesta exactamente lo mismo que el cheque o el pagaré sea de 1.000 que sea de 200.000, porque lo que está justificando su comisión, porque en este caso es una comisión, es la impedimenta que ha montado para hacer posible esa satisfacción, porque en definitiva ella es deudora en un sitio o en otro, pero ha facilitado que en lugar de tener que irnos desplazándonos nosotros, podamos hacerlo en el lugar que nos resulta más cómodo. Entonces yo entendería, salvo mejor opinión y otros asuntos, que este sería uno de los casos característicos en donde no se debe cobrar porcentaje, sino que se debe cobrar un importe fijo, el que sea. Puede ser caro o barato, eso ya es otra cuestión, porque el problema de caro o barato, la ley generalmente no entra en ello. Bueno, si es usurario, pero vamos, este no es un supuesto de que se pueda producir la usura. Pero yo en este caso concreto defendería claramente que de porcentaje nada, porque es que el importe no tiene ninguna trascendencia.
Si fuera un importe exagerado, lo que podría hacer es decir, no lo pago. Simplemente porque esté en contra de las indicaciones policiales del Banco de España. Cuando digo policiales me refiero de policía de administración, no de la policía de orden público. Pero bueno, ese sería otro problema. Pero le cuesta lo mismo que el cheque sea de 1.000 que sea de 200.000. Lo que se le paga es el sistema que ha incardinado para hacer posible el beneficio del cliente, que en este caso, pues vale, que lo pague. Puedo decirles además, perdón, mi experiencia. En estos momentos hay entidades que si tú tienes la cuenta incluida en el sistema de la cuenta nómina, entonces no te cobran. Pero si no estás incluido en el sistema de cuenta nómina, sí que te cobran por el cobro de... Lo que está clarísimo, por lo tanto, es que estamos... Pero no te cobran nada, sea cual sea el importe del cheque. Lo que está clarísimo es que se está... En ese tratamiento de según seas cliente favorecido o no cliente favorecido, se está tomando en consideración el esfuerzo que hace la entidad para pagar, no el importe. La siguiente pregunta realiza respecto a las cláusulas suelo, que ha dado parte de la ponencia del señor Virata. Las cláusulas suelo son nulas para el caso de consumidores y para el caso de profesionales, ¿qué serían? Y la segunda pregunta es, ¿hay un cambio de tendencia de mercantil en relación a las últimas sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia respecto a retroactividad? Bien, son dos preguntas. Sí, la primera, nosotros solo podemos mantener la idea de abusividad si hablamos de consumidor. Con independencia de que subjetivamente sea persona física o persona jurídica, tiene que ser consumidor. Si no es consumidor, no se le puede apreciar el supuesto de abusividad y, por tanto, por vía de condiciones generales de la contratación, que es el caso del juzgado mercantil, no sería nula la cláusula. Tendría que ir, en su caso, por el juzgado de primera instancia, aduciendo vicio de consentimiento y a ver si lo gana por esa vía. Pero por condiciones generales de la contratación, no. Porque la condición general de la contratación per se es lícita, es decir, en el marco de la optimización económica de recursos, en la contratación en masa está admitida la condición general, es decir, el contrato tipo, el contrato estándar, el contrato estandarizado. ¿Y alguna cláusula de ese contrato estandarizado puede ser abusiva? Sí, pero solo cuando se contrata con consumidores adherentes, si no, no. Y respecto a la segunda cuestión, a ver, nosotros en Valencia, los 3 juzgados, tenemos un criterio uniforme y es que, atendiendo a la sentencia del Tribunal Supremo, que nosotros asumimos, consideramos que no procede la devolución de cantidades. Es verdad que hay una sentencia, yo conozco una, de la Audiencia Provincial de Valencia de 9 de julio o de junio del 2014 que revocaba una del Mercantil 2, pero revocaba una del Mercantil 2 donde el Mercantil 2 había desestimado la demanda. O sea, el juzgado de instancia había desestimado la demanda. La audiencia estima el recurso y como juzgado de instancia, porque la apelación es plena, evidentemente, como ustedes saben, como primera instancia, para entendernos, entra a considerar las condiciones derivadas de la estimación de la demanda, lo que el juzgado no había hecho, porque el juzgado había estimado que no había abusividad y había rechazado el tema porque no era consumidor. Sin embargo, la audiencia eso lo revoca, estima que sí, y entonces ya entra a ver los efectos derivados de la nulidad que declara. Y la audiencia analiza que, es verdad, la audiencia analiza que en 1303 determina que incluso de oficio, sin necesidad de pedimento, conforme al principio dispositivo, consecuencia de la nulidad es la devolución de las prestaciones habidas y demás. Yo conozco esa sentencia, pero nosotros de momento no hemos cambiado, estamos a la espera. Vamos a ver, la Sala Primera del Tribunal Supremo tenía señalada en el mes de julio una sesión para deliberar un pleito de estos, un pleito singular. Y entonces estamos un poco a la espera de ver qué decía. Eso, por algún motivo, quedó sin efecto, es decir, ese plenillo o esa vista de los magistrados para deliberar la dejaron sin efecto y estamos pendientes de ver si se señala y si nos enteramos de algo y tal. De momento no hemos cambiado el criterio. Bueno, esta pregunta creo que trasluce un poco igual la desilusión de los consumidores quizás, no sé. ¿Existen mecanismos no judiciales para resolver estas cuestiones
que sean Banco de España, CNMV, y funcionan con practicidad? ¿Algún consejo? Vamos a ver. Sí. Existe lo que antes se denominaba el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Yo todavía no he aprendido muy bien el nuevo nombre, pero en definitiva es lo mismo. Pero la peculiaridad del servicio... Bueno, existe también el problema del defensor del cliente al que hay que acudir, y hasta que éste no contesta no se puede acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, etc. En mi opinión, estamos ante un sistema absolutamente demencial. Porque el Servicio de Reclamaciones del Banco de España decide que efectivamente una conducta no ha sido... Bueno, yo les diría entre paréntesis, hay que leerse las contestaciones del Servicio de Reclamaciones para ver en ocasiones qué tipo de ondulación se produce en las contestaciones, teniendo en cuenta que el defensor del cliente le ha dicho que lo va a atender y va a intentar darle el mejor trato posible, pues entendemos que no tenemos por qué decir nada más. Esto lo he leído en alguna contestación. Con lo cual el Servicio de Reclamaciones, yo diría en términos coloquiales, que a veces pastelea demasiado. Pero aparte de eso es que cuando dice, mire usted, de acuerdo con las prácticas bancarias, usted no puede, su banco no le puede cobrar esa comisión, eso no es un documento que sirva para irnos al juzgado y decir, oiga, que se ejecute esto salvo que se impugne. No, es una afirmación que, como me recordaba en alguna ocasión un compañero letrado de bancos, que le había pasado a él cuando defendía a sus clientes, no se estimó como hechos probados lo que el banco había determinado, lo que el Servicio de Reclamaciones había determinado. Que es posible que haya casos en que el servicio se haya equivocado, pero es que en estos momentos lo que decide el Servicio de Reclamaciones es meramente indicativo. Si el banco quiere cumplirlo, lo cumple, y si no lo quiere cumplir, no lo cumple. Y si ha apreciado graves dificultades, no puedo decirlo literalmente, pero en fin, el tenor de la ley, tengo aquí la orden, pero por no buscarla, es el de que si realmente la conducta ha sido de grave infracción, entonces se da trámite para que se inicie el expediente. Ojo, y lo de grave infracción lo digo con todo conocimiento, porque las que sean leves no hace falta dar cuenta de ellas al servicio correspondiente para que inicie expediente. Pero mire usted, eso quiere decir, óigame, por las infracciones leves, yo que he descubierto y que soy el obligado a perseguirlas, no persigo. Bueno, pero es que eso es una broma. Entonces, esa es una circunstancia, ojo, y otra circunstancia que tenemos que tener muy claro. En este momento se produce una cosa muy curiosa en esta materia. Estoy citando de memoria y puedo fallarme en alguna cosa. La orden ministerial del 2011 solo se aplica a las personas físicas. Y si las personas físicas son empresarios, se puede pactar la exclusión de buena parte de la orden. Con lo cual, cualquier autónomo que se dedica a subir botellas a un quinto piso, botellas de butano, puede estar en la situación, puede estar en la situación de que puede pactar contra la orden, cuando el banco le presione suficientemente, lo cual ya es llamativo. Pero es que además hay otra cosa muy curiosa, y es que en la orden ministerial que regula las reclamaciones nacidas del servicio de la aplicación de la ley de servicios de pago, se permite a cualquiera hacer reclamaciones que vayan contra una entidad que haya incumplido las buenas prácticas bancarias. A cualquiera, persona jurídica, física o lo que sea, cualquiera. Con lo cual nos encontramos con que en una orden solo están protegidos las personas físicas y en la otra orden están protegidos todos. Y nos encontramos con que alguien que haya incumplido lo que dice la orden de protección de la clientela frente a una persona jurídica no puede reclamar por la orden de protección de la clientela, pero puede decir, oiga, pero son malas prácticas bancarias las que están infringiendo la orden que yo no puedo utilizar, por lo tanto, protéjame. En materia de servicios de pago, no en todas, en servicios de pago, protéjame por una conducta que está prohibida si yo fuese persona física, pero que como soy persona jurídica no puedo atacar por la orden, pero sí por entender que lo que dice la orden son buenas prácticas. Bueno, miren ustedes, creo que enunciarlo así ya produce confusión. Pues ese es el sistema que tenemos y por lo tanto es el sistema que además no tiene remedio en la medida que el sistema está
en condiciones de ser desarrollado por una circular del Banco de España. Quiere decir que la libertad de pactos en nuestro sistema actual no se limita por la ley, se puede limitar por la circular del Banco de España, porque la ley ha dicho que se desarrolle en una orden, la orden ha desarrollado de un modo, la orden ha sido desarrollada por la circular y finalmente la circular se interpreta por el servicio, con lo cual lo que está prohibido o no está prohibido, en ocasiones resulta, el caso que les he contado antes de las comisiones de los créditos hipotecarios, es un buen ejemplo, resulta de lo que interpreta el servicio de reclamación del Banco de España. Esto no es un procedimiento que dé seguridad al tráfico, ni a los que tienen que cobrar, ni a los que tienen que pagar, porque yo creo que los perjudicados son, en este caso concreto, por la incertidumbre, todos, porque los bancos están obteniendo una mala prensa y una, digamos, situación de agresividad incluso en las relaciones con su cliente, que en parte está ocasionada por su propia conducta, pero en parte está ocasionada porque el sistema es un sistema que provoca esa situación, falta de comprensión entre las partes. Por lo tanto, esto sería un poco lo que yo podría contestar. Pues bien, cerramos el acto, ha concluido, y agradecer la magnífica intervención de los dos ponentes y contarles con nosotros para la ocasión.